Hola, mi nombre es Tibisay Ramos Medina y les doy la más cordial bienvenida. Perdonen. Esperamos que les haya llegado la invitación de este seminario web pues, a todos nuestros clientes y potenciales clientes y personas que nos visitan en esta página de Facebook. Vamos a dar inicio a la fase de estrategias básicas, que es la continuación del plan de introducción al trading. Para las personas que tuvieron la oportunidad de estar y ver los videos anteriores, la primera y segunda parte ya habíamos visto la parte, lo que es lo básico que hay que saber para iniciarse dentro del mundo del trading de Forex. Y en la segunda sesión vimos algunas herramientas que se utilizan con mayor frecuencia en el análisis técnico y en el trading. Y hoy vamos a utilizarlas en una sencilla estrategia que les voy a proporcionar, por lo que este seminario no debería prolongarse mucho, ya que va a ser muy particular. Bien, comenzamos. En esta tercera sesión, la estrategia que vamos a ver es la siguiente. Vamos a hacer una revisión de los fundamentales y ver cómo afectan más o menos los fundamentales dentro del trading diario. Vamos a hacer, o por lo menos esto es el plan de esta estrategia, que se debe hacer una selección de entre 6 y 12 pares para evaluar durante una sesión que contenga preferiblemente pares mayores o cruces. También dentro de ellos, y como parte del análisis técnico, determinamos la tendencia utilizando la secuencia de altos y bajos, cosa que habíamos visto en la sesión anterior, tanto en gráficos diarios como en gráficos de una hora. Y por supuesto la utilización de indicadores técnicos. Como estamos hablando de un curso para principiantes, pues es normal que se utilicen indicadores técnicos para ayudarse a determinar la tendencia. Vamos a colocarle los niveles más importantes de soporte y resistencia para determinar si la tendencia en la que está un determinado par va a continuar o se va a revertir. Preseleccionamos los pares que tengan un mayor movimiento tendencial, preferiblemente ubicado en H1, y entonces nos preparamos para evaluar las fuerzas de los movimientos que estén en ese momento en ese par, para podernos ir a M5 o M15 a afinar una entrada. ¿Y cómo se hace? Utilizando indicadores osciladores, utilizando los retrocesos de Fibonacci y aplicando, por supuesto, una técnica de entrada que utiliza los retrocesos de Fibonacci. Y ya vamos a ver, hay dos tipos de entrada: o con un retroceso al 50% o con un movimiento que represente una pausa. ¿Ok? Y ya les voy a explicar a qué se refiere cada movimiento, o sea, qué implica cada movimiento. Al final pues vamos a ver más o menos esto, cómo entrar en venta con esta estrategia y cómo entrar en compra con esta estrategia. Cuando entramos en venta, por supuesto, vamos a concentrarnos en que tanto la tendencia principal del gráfico diario como las cotizaciones en el gráfico de H1 pues tengan preferiblemente una apertura diaria bajista. Entonces no me voy a concentrar demasiado en esto, sino que lo vamos a retomar al final, como para repasar los pasos a los que llegamos. Entonces, primeramente, cuando nos vamos a revisar nuestro gráfico, cuáles son los pares que puedan estar más tendenciales, una de las primeras cosas que hay que hacer es, por supuesto, irse al calendario económico. FBS ofrece, por supuesto, un calendario económico que está actualmente en mantenimiento, ¿ok? En estas circunstancias yo recomiendo el calendario económico de la página de Investing, que de hecho es el que yo utilizo para mis análisis semanales y lo recomiendo ampliamente. Recordemos que el calendario económico ofrece eventos que afectan a
cada par de divisas o a cada divisa fundamentalmente, y de acuerdo al tipo de volatilidad. Cuando tenemos una cabeza de toro es una menor volatilidad y a 3 cabezas de toro es mayor volatilidad. Para cada día hay que enfocarse en los eventos que tengan 3 cabezas de toro y en algunas circunstancias, solo en algunas circunstancias, los eventos de 2 cabezas de toro. Entonces, en el día lo que hay es importante filtrar cuáles son las divisas que nos interesan, preferiblemente concentrarse en los pares, las divisas que incluyen a los pares mayores o también a los cruces, pero incluyen pues las divisas de los países. Por ejemplo, en el caso del euro, vamos a considerar también los eventos relacionados con Alemania, que por supuesto es la economía más fuerte de la zona euro. Vamos a incluir los eventos que ocurran en Australia, en Canadá, en China. Ahora hay que tomar en cuenta los eventos, las publicaciones de China, porque se ha observado que afectan indirectamente al dólar australiano y al dólar neozelandés. Entonces también vamos a activar todos los eventos que ocurran en Estados Unidos, en Japón, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido y en Suiza, porque son los eventos que afecten más que nada al franco suizo. ¿Okay? Le quitamos la menor y mediana volatilidad, nos concentramos en mayor volatilidad y pues le decimos aplicar. En ese momento observamos cuáles son los eventos y a qué divisas pertenecen o a qué divisas podrían afectar directamente los eventos que se van a publicar, y entonces a partir de allí tomamos una decisión muy importante. O nos vamos a estos pares, por ejemplo, en el caso de pares que incluyan la libra y pares que incluyan al dólar, pues hay que tomar en cuenta estos eventos, suponiendo que estemos viendo estos eventos antes de que ocurran. Por ejemplo, para el momento de este seminario web, estos eventos ya han ocurrido, por lo tanto ya no tienen ningún efecto en nuestro calendario, en nuestro gráfico del día de hoy, en nuestra operativa del día de hoy. Por lo tanto, se puede operar con total tranquilidad sin estar pendiente de que vaya a ocurrir algún evento que nos altere las cotizaciones. En general, ¿cuál es la sugerencia? En general, la sugerencia es colocar los eventos, si bien es importante colocar el evento en la zona horaria de donde nos encontramos para saber cuándo ocurren, pero inicialmente colocarlo con la zona horaria de MetaTrader para identificar exactamente a qué hora ocurren y marcarlos con una línea vertical. Al momento que ocurran se les coloca una línea vertical en la hora, preferiblemente te vas a gráficos de 30 minutos, colocas tu línea vertical suponiendo que el evento tenga una publicación pues a las 13, y aquí en la parte de abajo vas a ver pues la hora exacta en la que se va a publicar el evento. Eso que nos va a permitir tomar una decisión, si operar el evento en caso de que estemos preparados con una técnica específica para operar este evento, o simplemente antes de que ocurra el evento nos aseguramos de cerrar nuestras operaciones en los pares de divisas y mantenernos fuera del mercado hasta que la volatilidad que haya generado ese evento pase. Usualmente la volatilidad de un evento de alta relevancia dura entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del evento. Entonces, siempre yo recomiendo marcar el evento dentro del gráfico, utilizando el gráfico de media hora para dar más precisión, y para los principiantes mantenerse fuera del mercado y observar la reacción que genera este evento en el gráfico relacionado con la divisa del evento. Entonces, seguidamente, después de tomar en cuenta cuáles son los eventos que van a ocurrir en el día y marcarlos, en el caso de la plataforma MetaTrader 4 es importante marcarlos, en el caso de MetaTrader 5 están identificados los eventos en la parte de abajo, por lo tanto ya tenemos una ayuda por allí. Pero como estamos en MetaTrader 4 en este momento, pues lo mejor es pues marcarlo con una línea vertical y mantenernos fuera del mercado para el momento de la publicación.
A partir de allí, una vez que tomamos en cuenta los fundamentales y vemos si nos va a afectar en el par en los pares que queremos operar, entonces podemos decidir si otra decisión a tomar es si mantenernos en ese par y esperar a que pase el evento, o sencillamente trabajar con otros pares que no estén relacionados con el evento. Bien, entonces paso seguido hacemos una selección de entre 6 y 12 pares relacionados con pares mayores o cruces. Recordemos que los pares mayores son todos aquellos pares que están relacionados con el dólar. Por ejemplo, como los que tenemos acá: el euro dólar, libra dólar, dólar americano, dólar canadiense, dólar neozelandés, dólar americano, dólar australiano, dólar americano, dólar yen y el dólar franco. Estos son los pares mayores. Los cruces, recordemos, esto es tema del primer seminario de este tema. Recordemos que los cruces son todos los pares relacionados con la libra, el euro y el yen. Entonces son pares muy buenos para operar, tanto los mayores como los cruces, y es muy útil alternar entre estos pares, sobre todo cuando los pares mayores, o en especial el euro dólar, que suele ser el par donde hay mayor liquidez, donde hay mayor volumen de personas operando, más esto no quiere decir que sea un par con alta volatilidad. Entonces, cuando el par euro-dólar, por ejemplo, está en una circunstancia un poco caótica, que se mantiene en rangos y que no es muy recomendable operar en ese momento, pues es mejor irse a los cruces, por ejemplo, como el euro-yen, o los pares relacionados con el yen, que son pares que tienen movimientos muy limpios y suelen tener una alta volatilidad. La alta volatilidad es muy positiva, sobre todo en el mercado forex, porque permite generar ganancias de forma más rápida, siempre que se haga un adecuado análisis técnico y se establezcan las adecuadas técnicas de entrada. Pues entonces no hay ningún problema y se puede obtener resultados en un día, mucho mejor que los que se pueden obtener en pares como el euro dólar, que suele tener movimientos un poco más lentos comparados con los pares del yen. Entonces hacemos una selección de 6 a 12 pares, por ejemplo, y los colocamos en nuestro gráfico. Hacemos una preselección. ¿Qué es lo que va a determinar la preselección? Digamos que vamos a evaluar primero cómo está el par en gráficos diarios. El gráfico diario nos permite establecer cuál es la tendencia que tiene el par a nivel general, ¿ok? Pero antes y por supuesto después de hacer esto, pues nos vamos a temporalidades menores. Y en las temporalidades menores, como H1, es donde se va a comparar si el gráfico se mantiene en el mismo momento que coincida con la tendencia. Por ejemplo, en gráficos diarios del par euro-dólar podemos ver que hay una clara tendencia bajista, bastante lenta debido a que las correcciones son grandes, ¿ok? Pero aún así tenemos un movimiento tendencial bajista, ¿ok? Y en gráficos diarios podemos comenzar a establecer los primeros niveles de soporte y resistencia, que representan niveles objetivos y niveles de alerta de cambio de tendencia, ¿ok? Entonces, antes de venirnos a establecer indicadores, porque normalmente cuando se establecen los indicadores pues ya quedan en el gráfico y ya no hay que estarlos poniendo cada vez. Entonces, en este momento podemos observar que tenemos un gráfico limpio, ¿ok? Yo lo único que tengo pues un separador de días, y lo primero que voy a establecer aquí, por ejemplo, es evalúo si ya estos son los pares que quiero revisar el día de hoy. Entonces es preferiblemente el día lunes se puede establecer los niveles macros que se colocan en diario o en H4, y cada día se revisan estos pares
para ver cuál ha sido la evolución de sus movimientos y se corrigen los niveles o se colocan nuevos niveles en gráficos de H1. ¿Okay? Los niveles de diario y de H4 suelen ser muy importantes y suelen permanecer un poco más en el tiempo y suelen, debido a que las cotizaciones suelen volver sobre esos niveles. Entonces, cuando se colocan niveles importantes de H1 diario no se deben borrar inmediatamente. Entonces, inicialmente yo establezco cuál es el ciclo en el que se encuentra determinado par de divisas. Si se encuentra en tendencia bajista, si se encuentra en tendencia alcista o si se encuentra en un rango. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a permitir dar el primer paso de si el par estará para operar el día de hoy y si está en el momento adecuado para entrar en la operación o si está en una corrección. Entonces, una vez que se hace esto, pues yo coloco, por ejemplo, cuál es el último mínimo al que ha llegado este par, que como podemos ver está aquí es casi de 1.11008. Si corregimos con la última vela, vamos a ver el mínimo, sí, 1.1116. Bueno, corregimos acá, se puede editar y se corrige con los parámetros 1.1116 que corresponda al último mínimo de la última vela para que sea mucho más preciso. No coincide. Yo lo que hago es que lo afino en temporalidades menores. Se afina. Y definitivamente es este que está aquí. Es como estaba antes, exactamente. Muy bien. La manera de ampliar y reducir el gráfico es con los signos más y menos del teclado, que permite ver mucho mejor cuál es la situación del gráfico. También con otro color coloco cuál es el último máximo que ha dejado. Pero recordemos, como vimos en el seminario web anterior, que la resistencia más importante del movimiento, una tendencia bajista, es la que está inmediatamente anterior al último mínimo. ¿Ok? Entonces, la resistencia de esta tendencia corresponde a este máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las cotizaciones, o si las cotizaciones superan esta resistencia, se produce el primer rompimiento que alerta de un cambio de tendencia. De momento que mientras las cotizaciones se mantengan, en el caso del eurodólar, por debajo de 1.1322, que es este máximo que está acá, el par se mantiene todavía en tendencia bajista. ¿Ok? Esta es una importante resistencia que ha sido el último máximo que ha dejado el par, pero no es la resistencia que genera un cambio de tendencia. ¿Ok? Que sí lo es la resistencia que está antes del mínimo. ¿Ok? Como vimos en el seminario web anterior, entonces se evalúa entre los dos mínimos contiguos cuál es el máximo que tiene adelante. Entonces, de momento, estos son los niveles que nos pueden interesar para estar alerta de reacciones o correcciones, por lo menos desde el punto de vista de gráficos diarios. ¿Okay? La vocación de una tendencia bajista es romper los mínimos, romper sus soportes para generar cada vez bajos más bajos. Por lo tanto, en base a ese concepto, la vocación de esta tendencia es romper el siguiente mínimo, que es 1.1108, que sería el próximo nivel objetivo a nivel macro del par euro-dólar. Y considerando que los eventos continúen favoreciendo al dólar. Hay que tomar en cuenta y hacer un análisis integrado, no hacer el análisis técnico por separado y olvidarse del análisis fundamental, ya que los eventos noticiosos y los eventos que se publican en el calendario económico
afectan de manera importante las cotizaciones. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Hasta ahora los eventos en Estados Unidos han venido favoreciendo mucho al dólar, incluso a partir de las renovadas tensiones comerciales con China, lo que ha generado que las personas o los inversores se refugien en el dólar como un activo de refugio, especialmente en relación a pares como el euro, la libra, el dólar neozelandés, el dólar australiano, que son considerados divisas de mayor riesgo. ¿Okay? Entonces, si las comparamos con el dólar, los inversores tienden a refugiarse en el dólar como un activo de refugio. Por lo tanto, bajo esa circunstancia, el dólar podría continuar bajando un poco más. ¿Okay? Entonces, a partir de este momento hemos establecido niveles importantes tanto de soporte como resistencia. Yo le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle pues este y este. Lo cambié. Bien. Ok, niveles de soporte y resistencia diarios, que también es importante identificarlos como para que cuando los veamos en temporalidades menores sepamos la importancia que tiene. Resistencia 2 diaria. Soporte 1 diario. Muy bien. Entonces, nos vamos a temporalidades menores, que bien puede ser H4. Esto tiene mucho que ver con un análisis multitemporal, donde se evalúa cómo están los movimientos en temporalidades menores a partir de gráficos diarios, sobre todo si somos traders minoristas que vamos a operar tendencias o ser operadores diarios de day trading. Entonces, en el caso de gráficos de H4, también es muy útil reducir el gráfico para ver pues, la continuidad de los movimientos bajistas, y pues podemos ver que igualmente estamos dentro de un movimiento bajista actualmente, ¿okay? Que tiene además mucha fuerza bajista, o sea, tiene pocas, las reacciones alcistas son débiles. Ahora, ¿cómo vamos a observar esto? Esto es otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en el momento de analizar nuestro par de divisas. Ahora estamos en gráficos diarios, y en gráficos diarios, pues a partir, digamos que desde el 13, como estamos viendo acá, está esta reacción bajista. Vamos a ver, yo es que estoy observando que hay que cuando se coloquen niveles en gráficos diarios, es importante afinarlos en temporalidades menores para asegurarse de que realmente pues, coincide con los máximos. Cuando hay un nivel que tiene más coincidencias, se hace cada vez más importante. Entonces, en este gráfico diario, pues tenemos muy cerca, como podemos ver, este nivel diario que habíamos colocado antes como un nivel objetivo. Vemos que está pues, visiblemente con una inclinación bajista. Ahora, ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿Qué indicadores utilizar para apoyar nuestro análisis? Sobre todo si somos principiantes y necesitamos pues, una ayuda visual de líneas en el gráfico para ayudarnos a ubicar y a entender cuál es la tendencia que tiene un par. Entonces nos vamos al menú, insertar, indicadores, tendencia, y nos vamos a buscar las medias móviles o moving average. Entonces, una de las medias móviles vamos a trabajar, que son las medias móviles que yo suelo utilizar en mis análisis. Una de las medias móviles que vamos a utilizar es la media móvil de 200 periodos suavizada, el método suavizado. ¿Cuál es la diferencia entre las principales diferencias? Es pues la media móvil suavizada
no absorbe tanto el ruido de las correcciones del precio, sobre todo si la tendencia bajista es muy fuerte. Ya no se acerca tanto al precio, sino que se mantiene alineada con, pues digamos, los cálculos que hace dentro del gráfico, pero no hace cruces con tanta frecuencia como lo haría, por ejemplo, la media móvil simple o la media móvil exponencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los cruces tienden a confundir y a decirle al trader, aquí tienes que entrar o acá tienes que salir. En lugar de eso, la media móvil suavizada, si el precio genera pues estos movimientos de corrección, no se va a cruzar necesariamente en ellos, a menos que sea una corrección muy fuerte, para indicarle al trader de que la tendencia bajista o la tendencia alcista se va a mantener. Entonces, la primera media móvil que vamos a utilizar es la media móvil de 200 periodos, que nos va a permitir establecer una tendencia general. Cuando los precios están usualmente por debajo de la media móvil de 200, es una tendencia bajista. Cuando los precios están por arriba de la media móvil de 200, estamos hablando de que se ha generado una tendencia alcista. Entonces, la colocamos y colocamos otras dos medias móviles que nos interesa para establecer movimientos mucho más cercanos. De acuerdo a esta media móvil, en H1, ¿okay? Las cotizaciones están por debajo de la media móvil, por lo tanto, podemos continuar en ventas en el par euro-dólar todavía. ¿Okay? Nos vamos nuevamente al menú, insertar indicadores, y buscamos otras medias móviles. ¿Okay? Ahora necesitamos una media móvil de un periodo menor y voy a buscar la media móvil de 26. Vamos, le cambiamos el color, vamos a ponerle pues una más así. Y vuelvo de nuevo y busco una tercera media móvil, que es la media móvil de 13 periodos. Esta la voy a colocar pues más... Esa no la voy a ver. Ay, venga. Venga, moradita. Ok. Entonces, ¿qué nos dice estas medias móviles? Y esto es un repaso de lo que vimos en el seminario web anterior. Cuando la media móvil de menor periodo, dígase la media móvil de 13, cruza de arriba hacia abajo la media móvil de mediano plazo, indica que hay un momento bajista, es decir, en esta temporalidad hay un inicio de tendencia bajista. Y posteriormente, cuando esas dos medias móviles cruzan hacia abajo a la media móvil de mayor periodo y mantienen una alineación como esta que está acá, la de mayor plazo está arriba, el término medio está en el medio y mediano y corto plazo está debajo. Esto corresponde a una alineación de medias móviles bajistas. Esto confirma que la tendencia por ahora en este par se mantiene bajista. ¿Ok? Bien, esto es uno de los indicadores más útiles que utilizamos en el análisis técnico y en el trading para confirmar o ayudarnos a identificar pues las tendencias que existen. En caso contrario, vamos a ubicar un movimiento tendencial. Pues bien, cuando la media móvil de menor periodo cruza de abajo hacia arriba a la media móvil de mediano plazo, ya indica la primera señal de que hay un movimiento, una tendencia, el inicio de una tendencia alcista. ¿Okay? A su vez, cuando esas medias móviles cruzan a la media móvil de mayor periodo y la alineación es la media móvil, el corto plazo está arriba, mediano plazo en el medio y largo plazo debajo, se forma una alineación completa alcista. Entonces digamos que tomando en cuenta los movimientos correctivos, cada vez que termine puede entrar nuevamente en compra hasta que se genere un cruce contrario. ¿Okay? Otro indicador técnico muy utilizado y que suele ser
útil también para identificar las tendencias y que lo vimos en el seminario web anterior es las bandas Bollinger. Lo dejamos exactamente con los parámetros que tiene, 2 desviaciones. Vamos a colocarle algo más oscuro, vamos a colocarle negro, ¿ok? Y pues recordemos que mientras las cotizaciones se mantengan en el canal de abajo, podemos estar en venta, tomando en cuenta los rebotes en la línea del medio, que son correcciones, ¿ok? Siempre que no haya un rompimiento al alza. Entonces, los rebotes en la línea superior representan entradas en venta, ¿ok? Y los rebotes en la línea inferior representan entradas o oportunidades de entradas en compra. Entonces, cuando nos vamos al momento actual, estamos viendo que pues el precio de, digamos que el precio del par euro-dólar había rebotado en la línea media de este indicador, y justamente de ahí se inició otro movimiento de venta, o fue una extraordinaria oportunidad para entrar en venta cuando se producen los rebotes, que son correctivos. En este momento los movimientos son correctivos. Ya vimos en gráficos de H4, incluso en diario ya podemos comenzar a ver cuáles serían los movimientos que podrían generar un cambio de tendencia, ¿okay? Que sería la superación de esta resistencia que está acá. Mientras tanto, este movimiento, este par se va a mantener a la baja, por lo menos el día de hoy. Y siempre el primer cambio de la tendencia, a pesar de que en diario estemos viendo pues una tendencia bajista, los primeros cambios los vamos a ver en temporalidades menores, por supuesto. Si trabajamos utilizando gráficos diarios y H1, pues el primer cambio lo veremos en H1, y justamente haciendo exactamente lo mismo que hicimos en gráficos diarios. En H1, una vez que se produce un mínimo y hay una corrección que al menos representa el 50% de este movimiento, y acá lo podemos ver, representa de hecho un poco más del 50% de este movimiento, podemos marcar un soporte, que es un soporte local, un soporte diario, y también pues lo identificamos, soporte 1, H1, ¿ok? Y dentro de este movimiento identificamos pues el siguiente mínimo, debido a que estamos en una tendencia bajista, y marcamos el máximo que está inmediatamente anterior, ¿ok? Que bien puede ser este o bien puede ser este. Yo siempre voy a preferir los puntos donde haya mayor coincidencia, ¿ok? Y cambiamos color, identificamos que es una resistencia 1 de H1, para estar alerta, esto nos va a permitir estar alerta. Si esta corrección supera esta resistencia, pues hay que estar alerta de que se está generando mayores fuerzas alcistas. Mientras el precio se mantenga por debajo, aquí localmente por debajo de este nivel de 1.1170, pues vamos a poder seguir entrando en venta. Bien, y utilizando pues estos indicadores. De momento, estos indicadores que tenemos en pantalla nos ayudan a confirmar y a identificar la tendencia que tiene el par. Entonces, ¿cuál es la siguiente herramienta? Ya hemos evaluado de acuerdo a los movimientos que tiene el par, que sería el propio lenguaje del precio, de acuerdo a la secuencia de altos y bajos, que estamos dentro de una tendencia bajista, movimientos bajistas por el día de hoy, y que se mantienen con leves correcciones y que puede seguir bajista. Entonces, le aplicamos un indicador de tendencia. Recomiendo un indicador de tendencia, cualquiera de estos, 1 o 2, sobre todo para los principiantes que están aprendiendo a identificar la tendencia. Pueden utilizar 2 indicadores para compararlos, no más de eso, porque si colocan más indicadores de tendencia, lo que van a hacer es confundirse. Entonces, 2 indicadores para aprender, y posteriormente se filtran y se quedan con uno.
uno o dos máximo. Entonces, seguidamente lo que va, yo de momento, mira, voy a quitar la banda Bollinger. ¿Cómo se quitan los indicadores? Dos formas. Se hace clic derecho sobre el indicador y se le indica borrar indicador. Otra forma de hacerlo es hacer clic derecho sobre el gráfico, buscar la lista de indicadores y borrarlos desde acá. ¿Ok? Nos quedamos de momento con las medias móviles. Otro aspecto que hay que identificar, y de acuerdo a las herramientas que vimos en el seminario web anterior, son las velas japonesas, la utilidad de las velas japonesas. ¿Qué nos están diciendo el gráfico de las velas japonesas? Pues nos habla de justamente las fuerzas que tiene las cotizaciones o las fuerzas que tiene el par. Nos ayuda a identificar quién tiene la fuerza, si los toros o los osos. Entonces, si estamos viendo actualmente que estamos dentro de una tendencia general bajista, dentro de una tendencia local, micro, bajista, entonces vamos a ver si de momento esto que tenemos acá pues nos representa una corrección, si pudiera extenderse o si pudiera continuar. Y la manera de verlo es utilizando la teoría de flujo. La teoría de flujo que nos dice que pues cada vela y el tamaño de las velas también nos dice quién está dominando, hacia dónde están las fuerzas. Por ejemplo, si estamos viendo que las fuerzas aquí, la mayor parte de las velas bajistas tienen movimientos de extensión. Los movimientos se extienden, hacen expansiones, mientras que las correcciones utilizan velas muy cortas. Entonces nos podemos dar cuenta de que las correcciones son débiles, de que los toros de este par, los alcistas de este par, están débiles o no están acá todavía. Entonces, y si lo están, pues están perdiendo dinero. Entonces, de momento acá las correcciones se utilizan simplemente para prepararse para entrar en mejores posiciones en venta. ¿Ok? Y justamente este último aquí, este movimiento que está aquí, que nos está mostrando el gráfico de H1, está mostrando un poco de consolidación. Hay un poco como de ruido acá. No hay movimientos muy definidos, pero sí que podemos observar y determinar que, vamos a ver, de acuerdo a esto, pues tenemos una gran vela alcista que está dominando esto. La última vela bajista que está aquí se mantuvo dentro de esta vela alcista. ¿Ok? ¿Qué nos está indicando esto? Que el flujo de estos últimos movimientos es alcista. ¿Por qué? Porque la vela alcista está dominando y la vela bajista todavía se mantiene dentro de esto. ¿Qué es lo más probable? En que esta vela, si cierra por arriba de esta vela, mantiene un flujo alcista, y ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta corrección todavía se va a mantener. ¿Para qué nos es útil esto? Esto nos resulta útil para saber en qué momento entrar en una operación y en qué momento no entrar. Si bien ya tenemos conciencia de que en este par de divisas pues las oportunidades están en venta, pues no significa que haya que entrar en cualquier momento, hay que saber esperar el momento. Y ya estamos viendo cuáles son pues las herramientas a utilizar dentro de un plan de trabajo diario. Si estamos analizando pues un determinado par de divisas. En este caso, todavía este par, sobre todo en H1, nos está diciendo que esta corrección se mantiene, a menos que esta vela cierre por debajo de esta gran vela verde. ¿Ok? Si esta vela cierra por debajo de esta vela verde, entonces nos indica que ya hay un cambio de flujo y que ya es posible entrar en venta. Mientras tanto, mientras esta vela siga dominando esta corrección, todavía este par se mantiene en corrección. ¿Cuál es ahora otra herramienta que nos va a servir para determinar las correcciones o los movimientos correcciones
y el momento en el que podemos entrar o el momento en el que no deberíamos entrar. Aquí entran los indicadores osciladores. Los indicadores osciladores son muy útiles para determinar los niveles de sobrecompra o de sobreventa, pero también para ayudarnos a identificar momentos de corrección en el precio, justamente a partir de las zonas de sobrecompra y de sobreventa. Acá, por ejemplo, el indicador que les voy a indicar para esta estrategia es el indicador, vamos a indicadores osciladores, y es el indicador estocástico. El estocástico lo vamos a colocar, los parámetros por default son 1433. Está perfecto si son los indicadores, los parámetros que muestra el propio indicador, está perfecto dejarlo en 1433. En lo personal me gusta utilizar también el 833, que es un poquito más afinado. Entonces colocamos el indicador estocástico en 833 y estamos alerta a los cruces. ¿Qué nos dice este indicador? Y recordando lo que vimos en el seminario anterior, las zonas por debajo, cuando la línea se encuentra por debajo de 20, nos indica que el par está en sobreventa en esta temporalidad. ¿Ok? Entonces, y cuando llega o supera el nivel de 80, nos indica que el par está en zona de sobrecompra. ¿Qué hacemos en un momento y en otro? Cuando las líneas están en sobrecompra, pues nos preparamos para ir en venta. Y cuando las líneas están en sobreventa, pues nos preparamos para ir en compra. Entonces, en este caso, nuestro análisis ya nos viene indicando que vamos a entrar en venta en este par. Pues entonces lo que debemos hacer, pues simplemente esperar que este indicador o suba a sobreventa o genere un cruce de líneas como este, que indicará que el momento alcista o la corrección alcista ha culminado y vuelve en venta. En ese momento que se produce el cruce, es una excelente oportunidad para entrar en una operación en venta. Otra herramienta que utilizamos para estar alerta de las correcciones son los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci es un indicador que lo ubicamos dentro de insertar, Fibonacci, retrocesos. ¿Ok? Ubicamos los retrocesos y si estamos en H1 lo vamos a colocar en la última resistencia que marcamos hasta el último máximo que ha generado, hasta el último mínimo que ha generado el precio, evaluando pues las correcciones que ha tenido. Bien, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta aquí? Cuando un par retrocede más del 50%, es porque estamos dentro pues de una tendencia normal. Si retrocede mucho más del 61.8, estamos dentro de una tendencia lenta. Y cuando vemos que el retroceso está por debajo del 38.2, estamos dentro de una tendencia que es más rápida. Entonces, ¿qué hacemos en cada uno de estos casos? Entonces, cuando vemos acá que estamos en este par ya ha retrocedido más del 50%, en esta circunstancia, esto es también pues una combinación de decisiones, porque si utilizamos el indicador Fibonacci y estamos viendo que este par ha retrocedido más del 50%, podemos colocar una orden pendiente de venta por debajo del 50%. Por debajo del 50%, en este caso que el par retrocedió al 61.8, se puede colocar una orden pendiente de venta al 50%. Recordemos que las órdenes pendientes de venta, sobre todo para continuación de tendencia, es las órdenes stop, sell stop. En el caso de la tendencia bajista, y si vamos a estar en venta, es sell stop, que es una orden que se coloca por delante del precio, suponiendo que estemos en este momento que estamos viendo esta
esta corrección y estamos acá, colocamos una orden delante del precio que es una orden sell stop. Recordemos que las órdenes detrás del precio se llaman limit y es para también para ubicar mejores precios de cotizaciones, pero digamos que son un poco más arriesgadas, ya que estaríamos, digamos, apostando a una mayor corrección. No obstante, pues los invito a probar ambos tipos de órdenes y pues a evaluar cuáles son los resultados para ustedes de una u otra forma. Entonces, en este caso, y la técnica de entrada en esta estrategia es que cuando el movimiento ya se produce un movimiento de más del 50%, de un retroceso de más del 50% del impulso bajista anterior como el que estamos viendo, pues entonces nos preparamos para colocar órdenes pendientes de venta por debajo de esos niveles. ¿Ok? Eso significa que le vamos a dejar espacio al precio para que continúe corrigiendo, pero vamos a entrar definitivamente en cualquier operación cuando haya un retroceso, que bien podemos ir pues digamos subiendo la orden hasta el 50%, suponiendo que esta corrección se haya extendido incluso hasta el 100%, dejamos nuestra orden pendiente en el 50%. ¿Okay? De modo que si la corrección se prolonga por arriba del 100%, pues es muy posible tomar dos escenarios: o bien hay un cambio de tendencia, o bien esto ha generado un rompimiento que genera un falso rompimiento o una trampa. Para eso, pues es una técnica de entrada que es muchísimo más arriesgada y no la vamos a utilizar en este momento. En este momento, pues la técnica que les estoy enseñando es la técnica de entrada de retroceso al 50% para mantenerse en continuación de tendencia. También ocurre que cuando el precio retrocede al 50%, podemos dejar nuestra orden tanto en el 38 como el 23.6%. ¿Okay? Para que entre en continuación en compra. Ya sabemos que la vocación de una tendencia bajista es romper sus mínimos y establecemos, pues digamos, como siguiente objetivo el soporte macro que habíamos establecido anteriormente, bien en H4, bien en diario. Importante tomar en cuenta el rango de movimiento que tiene determinado par, la cantidad de pips que recorre determinado par en un día sin mayores eventos, porque ya los eventos de alta volatilidad ya pasaron. Y por ejemplo, como vimos en el gráfico, en el calendario, pues la publicación de Estados Unidos fue por debajo de la previsión, fue negativa y es más o menos esta reacción que estamos viendo acá. Es una reacción en contra del dólar, pero que ya definitivamente pues está siendo como descontada. No obstante, la corrección se mantiene activa hasta que no se produzca un cierre de vela por debajo de la gran vela verde, que es lo que está manteniendo el flujo alcista en este momento. Bien, entonces otra entrada y otra técnica de entrada utilizando estas mismas herramientas es la entrada que utiliza la pausa. ¿Qué es la pausa? Es un pequeño retroceso dentro del precio. ¿Qué consideramos pequeño retroceso? Cuando establecemos el Fibonacci y el precio apenas retrocede hacia el 38.2%, o sea, cuando el retroceso se mantiene por debajo del 38.2%, se considera que es un retroceso que representa simplemente una pausa y mantiene una tendencia más rápida. Entonces, ¿qué hacemos a partir de allí? Cuando el precio retrocede al 38%, nosotros mantenemos una orden pendiente de venta bien en el 23.6 o a nivel del último mínimo. ¿Okay? Y allí nos mantenemos pues alerta de que pueda retroceder. Si el precio retrocede por arriba del 50%, pues lo mejor es o bien esperar el retroceso o borrar las órdenes pendientes y esperar a que el precio genere una mejor condición.
o que retroceda por ya hacia el 61. Entonces, una vez que se ha establecido esto y que establecemos que estamos aquí, por ejemplo, estamos esperando que se produzca pues el final de la corrección, entonces nos vamos a una temporalidad menor para afinar la entrada, que puede ser M5. Y en M5 se ve un poco, o sea, bajo esto se ve un poco caótico, por lo tanto definitivamente hay que esperar una mejor circunstancia y hay que esperar que el precio nos dé la señal de que esto se va a mantener en venta, porque de acuerdo en M5 esto, como habíamos dicho anteriormente, se ve como una circunstancia consolidada, o sea, se ve que el precio está consolidado aquí, por lo tanto se necesita que se defina si va a seguir subiendo o si va a bajar. Entonces necesitamos o que esta vela cierre por arriba de acá o que cierre por abajo de acá para establecer. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar a que el mejor momento en este par se dé para nosotros operar. Nunca entrar de forma precipitada o a mercado, con órdenes a mercado, que es lo que generan entradas precipitadas. Aunque el par aquí esté dando entradas en venta, pues aquí en este momento pues no es la mejor circunstancia y hay que esperar que él termine de definir su escenario y corrija nuevamente, vuelva sobre la continuación de las ventas. Entonces nos vamos a la presentación. Esta es básicamente la estrategia sencilla de acuerdo a las herramientas que vimos en el seminario web anterior, y vamos a repasar esto en la presentación. Entonces vemos que para entrar en venta pues evaluamos que las cotizaciones sobre todo estén por debajo de la apertura del día. ¿Cómo observamos esto? Y esto es un tip muy importante. Si vamos a quitar el Fibonacci, que nos vemos. Vamos a quitar el Fibonacci. Muy importante. A pesar de que acá estamos en gráficos diarios y a pesar de que acá tenemos un movimiento tendencial bajista, ¿ok? La vela que tenemos aquí es la vela que corresponde al día y es la vela que pues nos va a decir si ese día se va a poder operar en venta o no, porque a pesar del análisis que hemos realizado y las herramientas que hemos utilizado, no necesariamente se pueda operar en venta en ese día. De hecho, acá estamos viendo que se está generando, aquí está, y es muy probable que a lo mejor esta vela cierre acá mismo por arriba de esto, con lo cual nos está ya confirmando de que la corrección se va a prolongar. Observemos el estocástico, que está alcista totalmente. Acá simplemente lo que hay es que esperar que el estocástico genere un cruce bajista, y mientras tanto hay que dejar el par tranquilito. Mientras tanto, en gráficos diarios estamos viendo, aquí está, que hubo un cambio en el día de hoy. Si bien durante la sesión de Londres este par se mantuvo en venta, pues ya a partir de la sesión de América ya está generando compras. Entonces, si vemos a esta hora que hay una vela alcista, entonces no es muy recomendable entrar en venta en este par en el día de hoy, debido a la fuerza que está teniendo el par en contra, ¿ok? Como lo estamos viendo acá. ¿Cómo vamos a identificar la apertura del día? Muy importante, la apertura del día, ¿ok? La apertura del día, como vimos en el seminario anterior, de acuerdo a las velas bajistas o alcistas. En el caso de esta vela que estamos viendo acá, que es la vela del día de hoy, podemos marcar la apertura utilizando línea diagonal que se pueda marcar, y marcamos la apertura del día. Esta es la apertura del día. Entonces,
si la apertura, las cotizaciones están por arriba de la apertura del día, está obviamente el par mucho más alcista, lo que puede representar o bien una simple corrección o bien ya el inicio de un retroceso importante. Por lo tanto, aquí se toman dos importantes decisiones. Si nosotros estamos determinados a operar en venta debido a que nuestro análisis nos dio venta, sencillamente este par el día de hoy puede no ser la mejor oportunidad. O estamos viendo que está en compra y pues en temporalidades mucho menores pues aprovechamos este movimiento y vamos en compra, que sería una tendencia alcista en temporalidades menores, como estamos viendo acá, que se produjo acá un cruce de medias móviles. El precio, miren esto, miren esta vela, esto probablemente está relacionado con alguna publicación, seguramente Donald Trump está dando algún discurso que está generando este tipo de reacción en el mercado. Algún evento noticioso está generando esta reacción tan fuerte, porque esta vela está superando con creces el tamaño de las velas promedio. Esto ocurre cuando se produce algún tipo de fundamental. En el calendario económico pues no debe ser, pues entonces debe ser algún tipo de evento noticioso que está ocurriendo en este momento. Y hay que estar alerta de esto, porque este tipo de movimientos pues nos hacen perder una operación. ¿Okay? Bien, entonces importante marcar, esa es otra de las ideas, marcar la apertura del día y ver si la apertura del día pues está en armonía con nuestro análisis y la tendencia del par o va en contra, y en función de eso definir si vas a operar el par que está en tendencia o está en corrección. De allí es que está esto, pues la correlación con la tendencia general. En este caso, el día de hoy y bajo las actuales circunstancias que se está produciendo algún evento noticioso, el movimiento que se está produciendo es una corrección dentro de la tendencia. Por lo tanto, esto digamos que al final del día habrá que evaluar, porque se está esperando que ya se inicie una corrección dentro del par euro-dólar. O sea, si bien este es el nivel objetivo, pero estamos viendo que dentro del estocástico está en zona de sobreventa y justamente por generar un cruce alcista. Por lo tanto, este puede ser el inicio de una fase correctiva que puede durar un par de días. Entonces, de momento, si bien no es una oportunidad para entrar en venta, podría serlo para entrar en compra en temporalidades menores. En temporalidades menores, lo que implica que también te estás manteniendo pues en tendencia, pero en temporalidades mucho menores. En M15, por ejemplo, estando muy alerta de eso, sobre todo porque probablemente esto o pueda mantenerse o esto sea simplemente una pausa. Hay que estar muy alerta de esto, Otra circunstancia es, pues ya vimos, identificamos si la fuerza está bajista, si hay grandes velas bajistas o correcciones cortas. Identificamos también que el estocástico debe estar en alineación bajista o generando un cruce bajista. Marcamos el movimiento importante que queremos ver con Fibonacci. El movimiento lo marcamos dentro de H1 o M15 y ubicamos que los retrocesos menores al 38.2% colocamos una orden de sell stop por debajo del 23.6 y con retrocesos de 50% colocamos una orden de sell stop en 38.2. ¿Okay? También se coloca el take profit, se coloca 5 pips antes del soporte, no justamente en el soporte, sino unos 5 pips antes del soporte. El stop loss, el tema relacionado con el stop loss. Si bien muchas personas o muchas estrategias indican que el stop loss, si estamos entrando por ejemplo en venta acá,
suponiendo que esto es una temporalidad, suponiendo que continuemos en venta y estemos por acá y el stop loss indica que hay que colocarlo hacia esta zona por arriba de la resistencia, ahí es importante tomar en cuenta el monto del capital con el que se ha abierto la cuenta, y el stop loss debe ser aproximadamente entre el 0.5% al 1% del capital, no más de eso. Probablemente, de acuerdo al volumen operado, un stop loss acá represente mucho más de eso, por lo tanto hay que tomar muy en cuenta esto. La gestión de riesgo es importante dentro del trading, y una de las cosas que yo resalto mucho es que en las estrategias o los análisis que puedan leer en algún lado, o las señales de trading que les indique coloque el stop loss aquí o coloque el stop loss allá, eso depende de cuál es el capital con el que ustedes están operando y cuál es el volumen con el que ustedes están operando. Por el volumen me refiero a los lotes, si estamos operando en mini lotes o si estamos operando en micro lotes. Recordemos que los lotes estándares son recomendados para cuentas que tengan más de $5,000, ya que representa pues mayor riesgo y mayor monto del spread. Un criterio muy importante es que si al momento de entrar una orden, el spread, como me preguntaron en el seminario web anterior, que cómo es posible que un spread sea de 20, 30, 40 dólares de un par de divisas, es porque es un spread de una cuenta estándar. Una persona o un trader o los inversores o una empresa que opera en una cuenta estándar, 60, 30 dólares, 20 dólares representan pues muy poco de lo que implica el volumen de la cuenta en el que están operando. Si a una persona, usted como trader independiente, le duele que un spread sea de 15, 20, 30, 60 dólares, es porque su cuenta, ni su experiencia, ni su habilidad de trading, ni su psicología de trading están listos para operar lotes estándares. De modo que irá un poco más hacia abajo hasta que esté listo. Igual el monto de los spreads en mini lotes, y si aún le parece un poco pues elevado, es porque todavía debe operar en lotes micro, y también ir evolucionando en la cuenta sucesivamente, de forma progresiva, ir poco a poco. Las cuentas se crecen de forma progresiva. O sea, las escaleras se suben de abajo hacia arriba. Uno no se monta una escalera desde el medio y tratar de escalarla hacia arriba, porque pues, es mucho más difícil y hay mucho más riesgo de caerse. De modo que hay que tomar en cuenta mucho esto y comenzar operando de acuerdo al capital de la cuenta y con lotes adecuados al capital de la cuenta. Recuerden que para la gestión de riesgo, el riesgo debe ser el riesgo-beneficio, el ratio riesgo-beneficio debe ser por lo menos de 2:1 en favor de las ganancias, o 3:1 en favor de las ganancias. Y el stop loss, de nuevo, entre 0.5% y 1.5% por operación. Si vas a abrir varias operaciones al mismo tiempo, no arriesgues más del 6% entre todo, más del 6% del capital. 2 o 3 operaciones al mismo tiempo, si representa el riesgo, el stop loss representa más del 6%, pues deberías bajar el ratio o dejarlo hasta allí como máximo. Ya eso representa, y eso es muy importante que tomes en cuenta eso como parte de la gestión de riesgo. Bien, de momento pues hasta aquí queda este seminario web. Agradezco a las personas que nos acompañaron, espero que puedan ver la reposición en Facebook, y pues gracias a todos. Chao, chao.